Muy buenas noches, nos encontramos una semana más aquí en Tiempo de Mujeres y este jueves tenemos una invitada muy especial. Es una mujer que ha aportado y sigue aportando a la vida política no solo de nuestro estado, sino de nuestro país. Esta noche nos acompaña la doctora Dulce María Sauri Riancho. Le doy la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí en la revista En Tiempo de Mujeres. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, como cada semana, doctora Gina, nos Un encontramos súper gusto, Alaine. ávidas de esta plática, de poder estar a través de este medio de comunicación, llegando con esta información, con esta charla que tendremos con la doctora Dulce. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Historia, ha sido legisladora varias veces representando a Yucatán, exgobernadora de nuestro estado y dirigente tanto estatal como nacional del Partido Revolucionario Institucional. Así es, Dulce María, doctora, amiga, maestra, fue maestra universitaria también en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues la doctora Dulce María Sauri no solamente pues representa un ícono a nivel estatal, sino también una de las figuras más fuertes a nivel nacional. Gobernadora en un momento de tiempos difíciles y fundamentalmente de política masculina, cuando se hace cargo muy joven del gobierno del estado de Yucatán, con problemas muy fuertes en aquella época que ya nos comentaré en algún momento, pero que además ella ha transitado a lo largo de su trayectoria política y profesional por una serie de encargos, no solamente en política, sino también de administración pública. Ella estuviste en la Secretaría de Programación y Presupuesto a nivel estatal. Recuerdo perfectamente esa etapa cuando además daba clases en la Universidad Autónoma de Yucatán. La doctora Dulce María representa el gran avance de las mujeres en nuestro estado. Ella es uno de los mayores símbolos y no es porque esté aquí, realmente ella representa un orgullo para las mujeres de Yucatán y como comentaba a nivel nacional también ha estado haciendo grandes representaciones no solamente en el legislativo o en grandes puestos a nivel nacional, sino que es una de las pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres, en la Comisión de las Mujeres y ha participado en todos pues en los eventos más importantes de la lucha por los derechos de las mujeres. No requiere mayor presentación. Dulce María Sauri, amiga, maestra, bienvenida. Y pues antes que nada nos gustaría que nos platicara en esta primera etapa de la entrevista, pues quién es Dulce María Sauri, desde sus propias palabras, cómo se interesó en la política, cómo llegó a escalar estos puestos, fue un proyecto de vida, fueron las circunstancias. ¿Qué nos puedes decir, Dulce, de tu carrera en este ámbito político? Mira, empezaría diciendo que tengo una curiosidad que me acompaña desde mi infancia por todo lo que tiene que ver con la vida colectiva. Me acuerdo muchísimo de cuando era una niña, los domingos en casa de mi abuela, cuando se hacían los corrillos de los señores y de las señoras. A mí me gustaba ir y sentarme en el suelo junto a las conversaciones de los señores, porque se me hacía muy interesante oír lo que hablaban de la situación del mundo, de los temas que en aquel momento dominaban, pues un escenario que ahora sé era el escenario de la Guerra Fría. Entonces, de ahí nació mi curiosidad, pero también iba y me sentaba y escuchaba a las tías, a mi propia mamá, a mi abuela, hablar sobre temas tan especiales como la píldora anticonceptiva. Ahí fue la primera vez que oí hablar de ella. Estamos hablando de principios de la década de 1960, recién llegaba. Incluso se recomendaba, mira, si vas a tal iglesia, el padre te da permiso de usar la píldora. Entonces, todo este tipo de situaciones me empezaron a generar un gran interés sobre lo que acontecía en el país, lo que acontecía en el mundo, lo que ahora sé y conceptualizo como la política. Cuando tuve necesidad de decidir qué rumbo tomar, qué estudiar, decidí que iba yo a estudiar ciencias políticas y que me iba a ir a la Ciudad de México. Nada más que mis planes chocaron con una realidad muy complicada porque yo entraba a la universidad en octubre de 1969, cuando la UNAM apenas se recuperaba de la tragedia
de Tlatelolco, del movimiento estudiantil de 1968. Y la única condición que pusieron mis padres fue, ¿a la UNAM? No. Y entré a la Universidad Iberoamericana. Finalmente me inscribí en sociología, también por este intento de ver el mundo en su conjunto, ¿no? Sociología es una de las disciplinas generalistas que podemos estudiar y a partir de esa experiencia, esa decisión de irme a la Ciudad de México, entrar a la Ibero y también después apliqué y entré a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pensando que podía combinar ambas cosas. No fue posible a final de cuentas. Ahí conocí a quien hasta la fecha es mi compañero, mi esposo, y con él iniciamos una situación de vida muy complicada que lo llevó a él a pasar casi 7 años en la cárcel, y a mí a los 40 días de casada, bueno, pues a ser la esposa de un guerrillero en una situación bastante complicada, justamente porque conozco de dónde venimos y lo que este país ha avanzado en materia de libertades y derechos humanos, gracias a la acción colectiva, es que aprecio mucho eso y me preocupa siempre cuando veo signos de retroceso ante esta situación. Después de ello, por una serie de circunstancias, porque bien decía Gina, aquí no solo son planes, también son circunstancias. Desde la administración pública, siendo técnica en la Secretaría de Programación y Presupuesto en Coahuila, viniendo después a trabajar a Yucatán, llegué a ser delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Estamos hablando de que apenas tenía 30 años y cuando el que era secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, es postulado a la presidencia de la República. Miguel de la Madrid tenía una característica muy importante para efectos de la participación de las mujeres. Él era de Colima y en ese momento gobernaba Colima Griselda Álvarez Ponce de León, la primera mujer gobernadora en México. Y la campaña de Miguel de la Madrid se inició justamente en su tierra natal y allí fue cuando, en la presencia de Griselda, él se comprometió a impulsar la candidatura de mujeres al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Y yo fui candidata a diputada federal por lo que entonces era el 4º distrito de Yucatán, que correspondía a una parte de Mérida, 29 municipios de la zona henequenera. Y Mirna Esther Hoyos fue candidata a senadora, la primera mujer candidata, o la primera mujer senadora de la República. Claro, cuando llegué a la Cámara de Diputados éramos 400 diputados y diputadas, pero más de 40 éramos mujeres. Ahora veo el 12% de entonces. De ahí esa parte de mi primera experiencia, pues frente a una legislatura paritaria como la que hay ahora, pues la veo chiquito, pero en aquel momento era mucho, era muy grande y muy importante. Ahí también conocí algo que fue muy relevante para mi desarrollo posterior, que fue lo que llamamos la sororidad entre mujeres. O sea, la alianza, vamos a decir, entre quienes éramos claramente minoría, qué esperanza que una mujer presidiera una de la comisión de las consideradas duras o que tuviera alguna participación en los órganos de gobierno, sobre todo lo que se llamaba la Gran Comisión, era sumamente raro en aquellos años, ¿no? Pero a partir de allá conocí mujeres cuyo compromiso, cuya persistencia, no solo mujeres del PRI, sino también de otros partidos políticos opositores al PRI, que fueron ampliando los espacios de participación de las mujeres a lo largo de la década de 1990. Yo creo que esa década fue definitiva para el desarrollo de los movimientos de mujeres y también para alcanzar los primeros logros concretos en el incremento del número de mujeres en cargos de elección popular y sobre todo en el diseño de políticas públicas para el adelanto de las mujeres en México. Beijing, 1995, ¿qué les puedo decir? Tuve la oportunidad de ser parte de la delegación mexicana, conocer toda la preparación previa a Beijing
y posteriormente ser parte del grupo que desde el Consejo Consultivo y la Contraloría Social impulsó la aplicación del primer Programa Nacional de la Mujer, y del cual el presidente de la República me nombró coordinadora responsable de la aplicación del programa, pero la verdad de las cosas es que no teníamos nada. Estaba empezando de cero prácticamente. Prácticamente de cero. Estaban empezando de cero. Dulce, si me permites, como pueden darse cuenta, tenemos Yucatán siempre a la vanguardia con los movimientos feministas, comenzando pues desde la formación de maestras, de mujeres preparadas desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX. Nuestro primer Congreso Feminista de Yucatán, que siempre lo recordamos. Y bueno, este es un ejemplo del adelanto de las mujeres que siempre han mantenido a Yucatán a la vanguardia en la participación política. Pero vamos a preguntarle a Dulce si ella se imaginó en algún momento a estas alturas alcanzar a ver los cambios que ha visto, no solo a nivel legislativo, sino en todo el país. Volvemos en un momento, quédese con nosotras. Volvemos con la doctora Dulce María Sauri Riancho. Regresamos aquí en Tiempo de Mujeres y hace unos momentos nos platicaba Dulce María Sauri cómo de verdad, al menos en mi perspectiva, es impresionante cómo ver lo que hoy podemos ver como el avance de las mujeres, lo que leemos en la teoría, esas grandes luchas que no solo nos imaginamos, y hoy están materializadas en las calles a través de este impulso que ha cobrado y esta manera de alzar la voz de las nuevas generaciones, escuchar cómo viene de verdad, doctora, desde la lucha de las yucatecas, que es algo que hay que recalcar, la lucha de las yucatecas, la importancia del feminismo como teniendo cuna en Yucatán, y cómo de verdad a través de usted, de todo lo que ha logrado, de todas las oportunidades que ha tenido para representar a las yucatecas y el empuje de las mujeres está materializado. Preguntaba Gina hace un momento, ¿cómo ha sido poder ver en carne propia, participar desde la construcción, desde el ver un 10-12% de que significaba la representación de las mujeres en las cámaras, y hoy podemos ver una paridad en 50-50 o incluso más? ¿Cómo ha sido este proceso realmente, aparte que es transformador, cómo nos los puede explicar en la historia? Mira, te lo voy a explicar a partir de mi edad. ¿Esperabas ver esto? Cronológica. Tengo 70 años, nací en 1951. Cuando yo nací, las mujeres no tenían derecho de votar. Apenas el 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma constitucional que hizo posible el derecho de voto. O sea, esa es la primera cuestión. En 1954 se elige a la primera mujer diputada federal, que finalmente Aurora Jiménez lo es, porque Baja California había sido erigido en estado y necesitaba no uno, sino dos representantes. Entonces ella es diputada por 1 año y medio. Bueno, en 1955 empiezan a entrar las mujeres, 4 mujeres. Era una cámara de 196, o sea, eran pocas, 4 nada más. Y de ahí vas viendo cómo poquito a poquito el engranaje se va moviendo. Llega 1979, y pongo esta fecha que es muy importante porque es la primera legislatura con representación proporcional. Es cuando llegan los diputados, los famosos pluris. Y esa legislatura, con todo lo de atrás desde 1954, solo acumulaba, estamos hablando de, 15 años, solamente acumulaba 20 años. 132 mujeres, toda. Y ahí nos vamos a San Lázaro, que es cuando se traslada la Cámara de Diputados de Donceles a su nuevo recinto. Y ahí en San Lázaro sí hay un incremento gradual que después se vuelve exponencial de número de mujeres. ¿Por qué? Porque México empieza a cambiar y las mujeres empiezan a organizarse en México y en el mundo. El hecho de que la primera conferencia internacional de las mujeres se haya realizado en México en 1975, algún día les cuento por qué. Bueno, no éramos la primera opción, era Colombia, pero bueno,
México la organizó, y que aparentemente no pasó nada después, aparentemente. Pero la realidad de las cosas es que el movimiento de las mujeres es como una especie de bola de nieve. Claro que en Yucatán a 40 grados no deberíamos hablar de nieve, sino de otro ejemplo, pero bueno, que empieza a rodar, ¿verdad? Y va creciendo y creciendo. ¿Sí? Así pasó. Llegamos, y les vuelvo a insistir, muy importante Beijing, y lo que pasó en México. O sea, cuando el gobierno finalmente se enfrenta a una realidad en este proceso de cambio que estaba teniendo el país, de la apertura democrática, recordemos que también en 1996 se negocia la reforma constitucional que le da la plena ciudadanización al INE, la del financiamiento público para los partidos políticos, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo eso viene con la primera discusión sobre las cuotas, que se volvió en esa legislación tan avanzada una simple recomendación. ¿Sí? Que los partidos políticos procuren, decía, las no se les olvide, mujeres, que no se les olvide. Y además, ¿no? en un transitorio, para acabarla de molar. Pero fue la semillita. ¿Sí? Y esa semillita, después del año 2000, cuando por la vía de los hechos, y ahí es la importancia de que las mujeres tengan cargos de decisión, porque fuimos simultáneamente, yo como presidenta del Comité Nacional del PRI, Beatriz Paredes, coordinadora del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, cuando habíamos perdido la presidencia, y nosotras, junto con las senadoras y las diputadas, o sea, un grupo grande, hicimos posible la primera reforma donde se establece la cuota de 30-70. Que justo en unos programas anteriores veníamos platicando con alguna invitada y con la audiencia cómo ha sido la evolución desde el momento en que se plasma el famoso 70-30, va avanzando 60-40, y hoy logramos el 50-50, que significa lo que equivale al porcentaje para representación de hombres y mujeres candidatas y candidatos para puestos de elección popular. Y lo que sí hemos también corroborado con cada plática, con cada experiencia de cada invitada, doctoras, ha sido que si, justo lo decía la doctora Dulce, si no viene acompañado de un cambio y de permear en la política pública, en la toma de decisión, y hoy trasciende a la iniciativa privada también, de nada nos sirve tener leyes tan maravillosas y de tanto avance. Coincido totalmente en que el verdadero cambio es de corte cultural, y muchas veces no es el cambio que se plasma en las leyes, sino es el cambio en la vida cotidiana, que es el más complicado de alcanzar. El más lento. Ahora, yo soy una convencida de que si no cambia la ley, la realidad no tiene la menor oportunidad de cambiar. Tiene que ir paralelo, ¿no? Sí. Primero cambias la ley y luego haces que esa ley se aplique. Pero si la ley no cambia, ahí sí se metes en muchas dificultades, ¿no? Entonces, las leyes empezaron a cambiar en México. O sea, ya ahorita hasta risa da cuando recordamos que hace 20 años había un número de códigos civiles del Estado que decían que una mujer para trabajar requería el permiso de su esposo. Bueno, y tú dirías, bueno, ¿y a quién se le va a ocurrir pedir un escrito donde diga, ¿me das yo, permiso para ir a trabajar? Autorizo sí. a que fulanita trabaje en una fábrica. Sí, pero cuando había una demanda laboral, podían desestimarla porque la mujer no tenía presentó el escrito del esposo. Y como eso, muchos aspectos más que, como bien dice la doctora, cuando estamos hablando de la cultura, generalmente, primero, si no hay una transformación legislativa, pues no se inicia nada. Pero a diferencia de los movimientos económicos o legislativos en un país, que son toma de decisiones de grandes colectivos, como en este caso el Congreso, y quienes toman las decisiones de política pública o de asignación de recursos, etcétera, el cambio cultural, y lo sabemos los antropólogos, tiene una serie de resistencias porque la cultura se introyecta, la cultura de género, la cultura política, la cultura social, las ritualidades, son procesos muy introyectados en la población,
de manera que son muy difícil de construir, como decimos en el feminismo, de borrar, de transformar. Y estas resistencias, Dulce, bueno, finalmente todavía las vemos para los gobiernos locales, ¿no? No, y las vemos en general en la vida colectiva. O sea, no estamos acostumbrados a ver mujeres en puestos de toma de decisión. Y no me refiero exclusivamente a lo que consideramos como la política electoral, ¿no? Las mujeres que están en las cámaras de diputados o de senadores. No, me refiero, por ejemplo, a la reacción que tiene el pasaje de un avión cuando ve que el capitán es capitana. Sí. O cuando llegas a una sala de emergencia y te recibe una médica, Cardióloga. un médico. Ajá. O sea, esto lo tienes adentro. Tú puedes decir, yo soy una feminista convencida, ¿verdad? Y llegas y ves a la capitana y dices, No Dios nos vayamos mío, a estrellar. no nos vayamos a estrellar. No, hay gente que ¿verdad? se ha bajado cuando ve una capitana A ese avión. grado extremo, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuándo va a haber el cambio? Cuando no nos importe si es mujer o hombre quien conduce el avión. ¿Por qué? Porque no le damos pues, ya la menor importancia. Es lo que pasa ahorita con mis nietas. Si yo le digo a mis nietas que hubo un tiempo que las mujeres no podían votar, me ven con cara de que, ¿y eso qué? ¿Cuándo, tita? Debe haber sido en las calendas griegas. Las calendas griegas no lo dicen ellas, lo digo yo. Porque para ellas es normal. Ellas, ir a la universidad es una opción personal. Nada les impide decidir ir a la universidad. En cambio, mi madre no pudo estudiar la preparatoria porque mi abuelo no le permitió estudiar con hombres. Entonces, esos procesos de cambio, qué bueno que apelaste a la antropología, porque Gina, porque creo que es lo que sí permite explicar, son también generacionales. Generacionales. Yo me lo digo a mí misma cuando alguna vez me desespero, ¿no? Porque las cosas no van más rápido. Digo, no, es que cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de la convivencia, cuando hablamos de la vida cotidiana, tenemos que entender que son procesos. Lo que tenemos que luchar es para que no haya retrocesos, porque en materia de derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en especial, siempre están con la posibilidad real de retroceder. Y si no, que nos lo digan las mujeres y las niñas de Afganistán. Allí están. Un proceso real, interrumpido por un cambio político que regresa a las mujeres a su condición previa de subordinación y marginación de las decisiones de la vida colectiva. Entonces, Afganistán es un caso extremo, pero también se puede presentar en el nuestro, más sutil si quieren. Y se ha presentado, se han atentado contra muchísimas cosas un cuando... pequeño detalle, el programa de los comedores de tiempo completo. Exactamente. Eso es un retroceso. Cuando los derechos de las mujeres, los derechos laborales, cuando los derechos humanos están ahora sí sujetos a voluntad política de un cambio u otro, ahí es cuando ves la verdadera fuerza de la sociedad organizada, de las voces, y es la importancia de la reeducación que tenemos y que vamos permeando poco a poco a través de las comunicaciones, a través de las pláticas, y hoy está materializado, pero aún así estamos expensas de cualquier cambio, de una ley, de un reglamento, de desetiquetar presupuesto y vas para atrás. Pero también las nuevas generaciones no van a permitir, como estamos viendo ahora con las jóvenes, que si tienen que quemar, queman, ¿sí? Las nietas de ahorita, no, va a ser inconcebible un retroceso legislativo. No lo van a permitir porque tampoco se van a poder reconstruir hacia la visión de las abuelas. Es decir, este tipo de transformaciones culturales, si bien es cierto, tardan transgeneracionalmente, como dice la doctora, también operan a favor, porque estas niñas que han sido socializadas con nuevos valores respecto a la autonomía femenina o el empoderamiento o la toma de decisiones, van a ser inconcebible que tengan que pedirle permiso al marido si la ley cambia, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que en el terreno legislativo es más difícil. Pero en el terreno de las prácticas culturales, claro que se pueden presentar retrocesos. Y apelo a lo que hace un momento decía Alaine. Mira, por ejemplo, el derecho al trabajo por parte de las mujeres, sin estancias infantiles, sin una red de cuidados, prácticamente es un derecho
inexistente. Porque ahí vamos, y en el momento que hablemos sobre propuestas de futuro voy a plantearlo, a la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al cuidado. Porque justamente la responsabilidad social más grande que recae sobre el colectivo denominado mujeres es el cuidado. El cuidado de las personas, la reproducción en las casas, que no es otra cosa más que preparar la comida, lavar, planchar, limpiar la casa, para que los integrantes de la familia puedan salir a trabajar, ir a la escuela en general. Y otro aspecto también que se está soslayando cada vez más, el gobierno no lo ha asumido, es el proceso de envejecimiento. Y el envejecimiento y el cuidado de las personas adultas mayores descansa fundamentalmente sobre las mujeres. Y las políticas públicas, si efectivamente quieren que vayan a incidir en los derechos de las mujeres al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera, tienen que tomar en consideración el cuidado de las personas adultas mayores. Este bono demográfico, que finalmente actualmente es el 13% de la población, pero se proyecta para el 2050 del 30%. Y nos preguntaremos para entonces, ¿las nietas de ahora tendrán hijos para cuidarnos a quienes estemos? No, pues yo ya estoy yo ya ni voy a estar. Pero a las nuevas generaciones de gente mayor. El sistema de cuidados aquí sigue siendo una responsabilidad de las mujeres. Dulce, son muchos los temas que tienen que ver con el género, pero no quisiera que pasara más tiempo sin que nos comentaras un par de cuestiones que, aprovechando tu experiencia en el ámbito de la política, pudieras comentar acerca de la situación nacional y sus prioridades. Hacia dónde vamos y qué posibilidades, así como muy rapidito. Y después también a nivel local hay algunas propuestas que nos generan algunas dudas respecto a cambios que son importantes de tomar en cuenta. ¿Qué nos puedes decir a nivel nacional? Pues mira, la primera cuestión que es importante puntualizar es que las mujeres tenemos el derecho y la capacidad para opinar todo sobre México. O sea, no estamos limitadas a algunos temas que se asocian principalmente con nosotras, como el terrible, desolador tema de la violencia contra las mujeres. O el tema de la educación, no. Podemos y tenemos el derecho de opinar, por ejemplo, del proceso de democratización de México y cómo está siendo amenazado actualmente con un retroceso a través de la concentración del poder y la centralización en la persona o en la figura del presidente de la República. Justamente todo este proceso que viene con la participación, junto con la participación creciente de las mujeres, es parte de la democratización que hizo o abrió a la desconcentración del ejercicio del poder y a la descentralización de carácter administrativo en todo México. Y justamente los que está siendo amenazado. Hay, digamos, una sombra de nostalgia que está jalando al país hacia la década de 1970. Y digo una sombra de nostalgia porque me parece que nadie en su sano juicio quiere ir para atrás. Queremos ir para adelante. Para eso nos preparamos y desarrollamos. Y acá las políticas públicas que se están siguiendo en los distintos ámbitos parece que tienen esa tendencia de ir hacia atrás. Ese sería un comentario general. Y muy específicamente el tema que está en este momento próximo, supuestamente, a volverse iniciativa de reforma constitucional, que es el electoral. Ahí es donde se plasma esa intención revestida de cambio, de irnos para atrás. No hay cosa más peligrosa para el país y para su vida futura que el secuestro de la democracia a través de este intento de centralización y concentración de poder. Por eso, iniciativas que ha anticipado el presidente de la República como para elegir por voto popular a consejeras y consejeros del INE, redundan, si no fueran tan delicadas, en el absurdo.
Es también indudablemente una demanda de que cueste menos los procesos electorales, pero no es a través de esa vía como van a costar menos, sino al contrario, van a costar mucho más. Sobre todo, el costo sería el fracaso de la democracia en el país. Ese es uno de los temas. Los temas de desarrollo económico, es lamentable que las políticas públicas gubernamentales no permitan aprovechar una coyuntura de realineación mundial, ¿sí?, de relocalización de las empresas y los negocios a raíz de la pandemia y también del enfrentamiento de las potencias actuales, muy significativamente de los Estados Unidos con China, ¿sí?, por el comercio mundial. Ahí México tendría un papel muy importante que desarrollar, la relocalización de empresas en territorio mexicano, proporcionando empleos productivos para miles de jóvenes, hombres y mujeres que los demandan. Pero ahí también el gobierno está más preocupado en aplicar dogmas que funcionaron tal vez en la década de 1960, en la de 1970, pero que ahora simplemente no operan. O sea, no se puede conducir a México con posiciones dogmáticas. Y en cuanto a Yucatán, ¿qué tan lejos, qué tan cerca de esta realidad nacional lo ve usted? A ver, Yucatán tiene sus claroscuros. De pronto nos encontramos con políticas muy importantes que tienen que ver con el crecimiento de la economía, con la diversificación económica, con el intento de participar en la economía del conocimiento, la sociedad digital, la inteligencia artificial, avance, avance, avance. Y de pronto nos encontramos con una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial del Estado, que estos fenómenos de concentración del poder en el Ejecutivo Hablando estatal de concentración de poder, se producen. aquí sí, yo creo que Dulce, aquí, si nos permites un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa porque esto es un tema muy importante que afectaría a Yucatán y que yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para que la doctora nos dé sus comentarios al respecto. Quédense con nosotras, volvemos en un momento. Volvemos con esta entrevista tan interesante con la doctora Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán, una mujer que ha dedicado toda su trayectoria política no solamente al avance político de las mujeres, sino al avance sustancial de nuestro estado. Doctora, hablábamos hace un momento de lo que sucede ahora en Yucatán con una propuesta que está pues se está discutiendo para incorporarse en el Congreso y yo creo que tiene que ver mucho con los cambios que son muy cuestionables en el centro del país y que ahora parece que también quieren apreciarse en Yucatán con la propuesta de reforma constitucional del Poder El Poder Judicial. Judicial del Estado de Yucatán. Es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, del proceso de concentración y centralización del poder que observamos a nivel nacional. A ver, los tres poderes de Yucatán, como todos sabemos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo reside en el gobernador, Mauricio Vila, en este momento. El poder legislativo en 25 diputadas y diputados, por cierto, mayoría de mujeres, y hay una mayoría de 14 diputadas y diputados del partido gobernante, que es Acción Nacional, y posteriormente el Poder Judicial, que el que aplica las leyes, el que cuando hay una disputa, vamos a decir, entre particulares o entre el Estado y un particular, dirime esas disputas con apego a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial del Estado está conformado por un Tribunal Superior de Justicia y por jueces y juezas que tienen que ver con los asuntos penales, civiles, mercantiles, familiares y ahora, a partir de este año, también con lo laboral. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia está conformado por 11 magistradas y magistrados. Sin embargo, el gobernador del estado envió una iniciativa al Congreso, que es la que se ha estado discutiendo
en estos días, por la cual en vez de ser 11, lo sube hasta 17, es decir, 6 magistradas y magistrados más. La primera pregunta que surge es, bueno, si aumenta el número de magistradas y magistrados, ¿será porque hay un grave rezago en el Tribunal Superior de Justicia, porque tiene muchos asuntos? Resulta que no es así. El problema real de rezago está en los juzgados, que no son suficientes para atender todos los asuntos. Hay 3 departamentos judiciales en la parte civil y mercantil, hay 5 distritos judiciales en la parte penal, pero los juzgados, que son los que conocen los expedientes, desahogan los casos, hacen las diligencias, los estudian y finalmente sentencian en primera instancia, no son suficientes. La iniciativa del gobernador no toca absolutamente este tema. Y no lo toca por una razón muy sencilla, porque se resolvería fácilmente si se incrementa el presupuesto del Poder Judicial del Estado para abrir el número de juzgados que está demandando la sociedad yucateca. Sin embargo, se va por el Tribunal Superior del Estado. ¿Por qué? Porque ahí volvemos nuevamente a esta tentación tremenda. Dicen que los malos ejemplos arrasan, y el mal ejemplo de la presidencia de la República concentrando el poder, centralizando las decisiones, puede haber afectado al gobernador. ¿En qué sentido? La tentación de que los 11 magistradas y magistrados actualmente en funciones renuncien, concluyan sus funciones y sean sustituidos por personas que muy probablemente el gobernador pensará, no puedo asegurar de ninguna manera, que son gentes afines a él, que cuando él concluya su gobierno en 2024, seguirán posiblemente por otros 13 años, lo cual le daría a él una vida política mucho más allá de su periodo sexenal. Esas tentaciones son muy malas. Caer en ellas es peligroso, pero no solo para la persona, porque la verdad es que la política y el tiempo se encargan de cobrar esas cuentas. No, es para la sociedad en su conjunto. A ver, ¿qué pasaría si el gobernador, que desea fortalecer el Poder Judicial, realmente compromete dar más dinero para, a través del Congreso del Estado? Él tiene la mayoría, quien decide sobre el presupuesto del Poder Judicial formalmente no es el gobernador, es el Congreso del Estado, pero sabemos cuál es la realidad. Segundo, ahora están cambiando supuestamente para mejorar la condición financiera lo que se llaman los haberes de retiro. Después de 15 años de estar como magistrado o magistrada, al retirarse hay un haber de retiro garantizado por el resto de la vida de las personas, o sea, hasta el momento que se mueran lo dejan de tener. Dicen que cuesta mucho. Yo me pregunto, bueno, pues ¿cuánto costará poner 6 magistrados nuevos? A alguien que conoce el tema me decía que al menos anualmente cuesta por ponencia 6 millones de pesos. Pobremente. Dicen que ya no van a ser 6, que solo van a ser 2. Entonces ya vamos por menos, 12 millones de pesos nada más. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? La mera posibilidad de privar de este haber de retiro a los actuales magistrados motiva a que se separen de su encargo anticipadamente, porque prefieren mantener el haber de retiro a jugar la incertidumbre de qué va a pasar después cuando solamente le van a dar un año. Pero esto vulnera la independencia del Poder Judicial del Estado. Cuando se retira un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia, tiene haber de retiro por el resto de su vida. Y créanme que algunos ministros o ministras han vivido muchos años. Afortunadamente tardan en morir, pero la independencia de sus decisiones se vuelve fundamental para que funcione el Poder Judicial Federal. Y eso es lo que le quiere privar la iniciativa del gobernador al Poder Judicial del Estado. La otra cosa que a mí me causa mucha,
iba a decir preocupación, pero más bien picazón, es el hecho que se considere de que es indispensable retirar a magistradas y magistrados a los 70 años. Les decía yo hace un rato que tengo 70 años. Me funciona la cabeza bastante decorosamente, pero yo no soy una excepción. Yo diría que más bien es la regla. O sea, hemos como personas avanzado mucho. La longevidad es una característica, hasta que llegó el COVID, de esta generación. Pero, ¿por qué a los 70 años? Bueno, siquiera la Corte a los 75. ¿Y por qué a 30 años de servicio en el gobierno del Estado, en cualquier órgano de gobierno o cualquier municipio o Estado, y también separación del cargo? Pues, ¿de qué se trata? Si se trata de aprovechar la experiencia, la madurez, el conocimiento de las personas, esta es una medida totalmente ilógica, por decirlo suavemente. Y aparte es de una manera muy abrupta, ¿no? Sería un cambio en dado caso que los magistrados acepten y tomen ahora sí que esta salida que se ofrece aparentemente, sería una renovación total de magistradas y magistrados. ¿Y qué pasa? O sea, ¿quedaría acéfalo? Es un proceso realmente... Pero además donde y comprometidos, aparte que posiblemente comprometidos. Comprometido. El mayor cuello de botella finalmente se da a nivel inferior del trabajo para sacar adelante los expedientes. O sea, ahí es donde están atorados. Con duplicar la capacidad operativa para hacer todo este trabajo, sería como que mucho más razonable. Los temas presupuestales siempre son los encargados de decir no se puede, sí se puede. En este caso, la contradicción que nos explica la doctora Dulce en esta reforma constitucional es que sí va a haber un aumento presupuestal, pero dirigido a otra parte, al aumento del número de magistrados, pues sí, y no élite, a las juezas y jueces, ¿no? Por eso le van a dar recursos a donde no se necesitan, y donde se necesita no son suficientes los recursos que hay. Entonces, ahí partimos de que si queremos verdaderamente fortalecer la aplicación de la justicia en Yucatán, hay que irnos al nivel de los juzgados, de jueces y juezas, de que haya una infraestructura judicial suficientemente amplia y poderosa para poder resolver los asuntos pronto, en forma expedita. Y capacitada, porque también absolutamente, totalmente capacitación cierto. Y renovación de conocimiento en estas áreas. Sí, ¿verdad? Y desde luego también una carrera judicial que no existe en Yucatán, que pueda fortalecerse, que mujeres y hombres que trabajan en el Poder Judicial del Estado se profesionalicen. Tenemos el ejemplo del Poder Judicial Federal para decir sí se puede. Claro que cuando sacas las cuentas y ves que todos los poderes judiciales de los estados, las 32 entidades, tienen números redondos, 37,000 millones de pesos disponibles, y el Poder Judicial Federal tiene casi 60,000 millones de pesos, entonces dices como que la cosa no es pareja, ¿no? No está pareja en todas las regiones. Sí. Pues, doctora, quisiéramos tener todavía mucho más espacio para poder seguir teniendo información, pero como ustedes saben, pues el tiempo es limitado en este espacio, aunque ha sido bastante rápido. Aunque a veces nos pasamos. Aunque a veces nos pasamos. Pero hemos hablado con la doctora para que siga siendo pues una invitada frecuente. Doctora, así es que te vamos a esperar en más ocasiones, y no quisiéramos antes de irnos, comentar sobre la presentación de un libro que recientemente es autora, la doctora es editorialista, y es autora de varios trabajos académicos, y el último, Dulce, si nos comentas esta nueva obra que nos habla precisamente del inicio del avance de las mujeres en política, el avance de la lucha de las mujeres por sus derechos, y que recientemente presentó. Se llama Elvia Carrillo Puerto, Violencia Política y Resiliencia. Miren, vean. Y además, la portada es una reproducción del primer número de la revista Feminismo, así se llamaba.
Ay, no me digas, esa Sí, es la primera portada. La primera portada. ¿Dónde lo podemos adquirir, Dulce? Es un documento muy valioso para quienes estemos interesados en conocer nuestros orígenes, sobre todo este inicio del avance de las mujeres en política. A ver, como fue una edición de la Cámara de Diputados, es de distribución gratuita, no tenemos permitido venderla. Ah, ok. Entonces, si a ustedes, a través de este programa, les llega requerimientos de libros, yo se los doy a ustedes para que lo puedan recoger las personas interesadas. Pues ahí está, podrían hacer la solicitud en este mismo espacio. Aquí abajo pueden, en los comentarios de nuestras plataformas, quienes estén interesados, y si no también en nuestras redes sociales, para poder tener el contacto y solicitarle este material a la doctora Dulce. Pero doctor, antes de que se vaya, es una pregunta obligada. Es una pregunta obligada. Es una mujer fuerte. Ella dice que, bueno, es abuela ahora y que su edad y bla, 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 pero tenemos Dulce para rato. ¿Cuáles son sus planes políticos, doctora? Porque pues yo la veo todavía como candidata para el futuro a nivel local. A ver, mira. ¿Iríamos por una candidatura a la gubernatura, doctora? Definitivamente y categóricamente no. Hay tiempo para todo. Y mi tiempo en el gobierno del estado fue al inicio de la década de 1990, particularmente complejo, difícil. Logré sacar adelante el tema para mí más importante del estado en ese momento, que era la conclusión de la dependencia enequenera que tenía la sociedad y la economía de Yucatán. Ya. Nuevos momentos, nuevas personas, nuevas circunstancias. Esto no tiene nada que ver con mis 7 décadas, tiene que ver con una realidad política. Esa es una. Ahora, pues, ¿qué puede haber por el futuro? ¿Quién sabe? Porque finalmente los procesos que estamos viviendo son muy acelerados. Lo que hoy es, mañana no lo es. Y la única preparación posible para esto es estar siempre dispuesta al cambio. No puedes, desde mi perspectiva, obsesionarte con nada. Entonces, bueno, estamos abiertas a cualquier posibilidad. Absolutamente. Porque la vida menos también... al gobierno del estado. Eso ya le toca a bueno. otras u otros. Lo maravilloso aquí es lo que nos ha compartido, la apertura siempre a compartir, a debatir y a enseñarnos, y a través de sus palabras poder revivir grandes momentos que sabemos, leemos, estudiamos, pero esa parte cuando tiene cara, cuando tiene rostro, cuando es humano, es maravilloso escuchar. Para todas y todos los que nos ven. Nos ha brevemente, a través de esos 45 minutos, nos ha llevado la doctora Dulce María realmente empezamos hablando sobre participación política de las mujeres, cómo estuvo ella presente, hasta dónde hemos evolucionado y hasta dónde las mujeres hoy hablamos con toda libertad, con todo conocimiento, con capacidad probada sobre los temas, sobre cualquier tema, nacional, estatal. Todo ello también está plasmado de una u otra manera en el libro. Yo me pude leer unas hojas antes de iniciar, y realmente es maravilloso cómo ver la historia de Elvia Carrillo Puerto como la hermana de Felipe, y cómo hasta 2018 su nombre estuvo en las letras de oro de la Cámara de Diputados. Y ahí vemos cómo la historia pone, como decía la doctora Dulce, a todas y a todos en su lugar, a todos en el momento indicado. Y con esto concluimos este gran programa en Tiempo de Mujeres. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gina, como cada semana, un honor estar contigo. Sí. Un súper gusto, porque finalmente se nos hizo después de que habíamos tenido una falla que nos impidió entrevistarla hace un par de semanas. Pero doctora, este es tu espacio, te agradecemos mucho esta distinción. Estabas en la lista prioritaria, pero pues la agenda de la doctora también está bastante saturada, así es que te agradecemos y esperamos contar con tu presencia próximamente. Con mucho gusto, las veces que me inviten, aquí estaré. Igual, cuando usted requiera el espacio, poder platicar, poder aperturar algún tema de interés para la sociedad yucateca, esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos por vernos un jueves más aquí en Tiempo de Mujeres. Muy buenas noches. Buenas noches.